que es una agrupación que apareció desde 1929 en Egipto, creada, fundada por un hombre que se llamó Hassan el-Banna. Ahora, esta hermandad musulmana constituyó una corriente con toda esta ideología que ahora ya conocemos a partir sobre todo del ISIS y de Al-Qaeda y de todo esto, de intento de restaurar la vigencia de una especie de califato o de imperio musulmán que se rija por la Sharia o por la ley islámica. Y la hermandad musulmana mantuvo desde 1929 hasta el siglo XXI células y activismo, presencia, aun cuando muchas veces tuviera que pasar a la clandestinidad. En Egipto, por ejemplo, desde la época de Nasser, desde los años 50, la hermandad musulmana ya estaba ahí, pero siempre fue relegada, siempre fue muy vigilada, reprimida en ocasiones, o sea que se trató de un movimiento que mantuvo su latencia a lo largo de décadas y que en el momento en que se rompe la estructura oficial del régimen, pues ya tiene sus cuadros bien estructurados como para poder competir o ocupar ese vacío de poder que se queda cuando la dictadura desaparece. Entonces, esto fue lo que ocurrió en Egipto. La hermandad musulmana consigue incluso en elecciones, en las primeras elecciones democráticas que se dan en Egipto, consigue el poder por un pequeño margen, mientras que en el caso de Libia, por ejemplo, lo que va a ocurrir en Libia es que aquí en Libia existía todavía una estructura muy tribal que se mantenía a estas tribus y estas diferentes opiniones unidas a partir de la dictadura férrea de un hombre como Gaddafi. Así que una vez que desaparece Gaddafi, va a ocurrir en Libia lo que sucedió, por ejemplo, en los Balcanes, cuando se derrumbó el comunismo, en el caso de Yugoslavia, y todas estas diferentes minorías o diferentes intereses tribales ya no tuvieron el cemento o esta mano férrea que significaba la dictadura para permanecer unidas, ¿sí? Entonces, hoy por hoy lo que sigue habiendo en Libia es un caos en donde las tribus diferentes enfrentadas están luchando por el poder. De hecho, en Libia actualmente existen dos gobiernos diferentes que se disputan la legitimidad, uno reconocido por la comunidad internacional, otro no reconocido, pero ese no reconocido probablemente tiene un dominio mucho mayor del espacio geográfico y territorial de Libia, por ejemplo, de la zona del aeropuerto, de la que tiene el gobierno supuestamente legítimamente reconocido por la comunidad internacional. En el caso egipcio, la hermandad musulmana solamente duró un año en el poder, porque a partir del momento en que se cumplió el primer aniversario de que este señor Mursi, que era el representante de la hermandad musulmana, a partir de que se cumplió ese año, aparecieron de nuevo las revueltas sociales, las protestas, porque finalmente la sociedad egipcia está dividida entre esta tendencia que efectivamente sí pretende convertir a Egipto en un país que se rija cada vez más por la ley islámica y la ley religiosa, y el segmento propiamente moderado, digamos, además del ejército, que tampoco estaba conforme con que los islamistas dirigieran la vida del país. Por otro lado, también hay que hacer notar que toda esta situación va acompañada de un caos que significa un derrumbe de las economías en cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso egipcio, a partir de las primeras protestas, a partir del derrocamiento de Mubarak, esta incertidumbre, esta inestabilidad provoca violencia, provoca retiro de inversiones, provoca caída del turismo, lo cual agudiza pues el malestar social por el deterioro de las condiciones de vida. Entonces, esto es lo que va a permitir que los militares se vuelvan a hacer el poder en el caso egipcio. O sea, una vez que la revuelta popular logra deslegitimar cada vez más al presidente de la hermandad musulmana, casi en automático las élites militares
que estaban ahí atrás y que no se conforman con dejar de tener poder, van a recuperar el terreno, y tenemos hoy por hoy pues, esta presidencia del señor Al-Sisi, que fue un alto militar que actuó como tal dentro del régimen de Mubarak y que ahora, aunque pretenda imponer supuestamente un gobierno con tintes más democráticos, realmente lo que está reproduciendo es casi el mismo modelo que existía antes del derrocamiento primero de Mubarak en este 2011, cuando se inició la primavera árabe. O sea, se ha repuesto la censura, se ha repuesto las aprehensiones, detenciones administrativas, se ha repuesto en muchos casos, bueno, la pena de muerte a muchos de los disidentes que pertenecen a la hermandad musulmana. A final de cuentas, se puede decir que no ha fructificado esta primavera árabe en un mejoramiento de las condiciones de vida de las masas que participaron y protagonizaron estas revueltas, lo cual pues ha sido francamente decepcionante y ha traído una cantidad también de turbulencias y de nuevos desafíos a la región que antes eran desconocidos. Por ejemplo, la emergencia del ISIS, ¿no? O el Estado Islámico de Siria y del Levante, que yo creo que no es necesario que les describa más o menos cómo actúa y en qué consiste la ideología y las pretensiones de esta agrupación, porque además, algo que es importante para completar este cuadro, está esta situación no resuelta de Irak. ¿Sí? Irak es un tema que desde la caída de Saddam Hussein es una nación que está sumido en enfrentamientos entre las diferentes etnias o grupos diferenciados que habitan Siria: chiitas, sunitas, kurdos, una administración que presuntamente se presentó como producto de elecciones democráticas, un gobierno que está encabezado básicamente por elementos chiitas, en la medida en que los chiitas son mayoría poblacional en Irak, pero a final de cuentas, lo que ocurrió con esta invasión norteamericana es que Irak se fracturó totalmente y hasta el momento, aún a pesar de que ya salieron los americanos de ahí, pues lo que se quedó fue, como dicen, un tiradero total, en donde bien a bien no existe un orden que sea capaz de contener la violencia desatada que se infligen unos a los otros. O sea, si ustedes recuerdan, si han repasado o leído los periódicos a lo largo de estos últimos años, casi cada semana o cada 3 días o cada 4 días hay la noticia de que hubo un bombazo suicida en un mercado chiita, en una mezquita sunita, y si existe algún espacio en donde se puede decir que ha habido algún progreso, es solamente en la zona kurda, que logró autonomía desde mucho tiempo atrás. O sea, aprovechando estos vacíos que deja todo este caos, estas fuerzas del Estado Islámico comenzaron a avanzar utilizando métodos absolutamente terroríficos y salvajes, en donde se han fortalecido gracias a los botines de guerra, a los que expropian, confiscan en los territorios en los que van pasando, al terror que despliegan a su alrededor, a su apoderamiento de pozos petroleros en zonas que van conquistando y la venta de este petróleo en el mercado negro. Y bueno, el caso de Siria, que está más vigente que nunca con toda esta crisis de los refugiados. Siria, que tiene 4 años en guerra civil, que ha lanzado a la deriva a 4,5 o 5 millones de refugiados externos. Aquí está esta situación un poco revuelta y complicada de que Rusia está actuando sobre Siria para salvar a Assad, para acabar con ISIS y para acabar con los grupos que se oponen a Assad, mientras que Estados Unidos y Occidente están actuando, están bombardeando para terminar con Assad, para terminar con ISIS y para supuestamente crear un nuevo gobierno
que esté integrado por fuerzas, cuando menos no pertenecientes a los alawitas de Assad de manera única y central. Turquía es un país que ha pretendido recuperar o reforzar, digamos, el papel central que Turquía tiene como puente entre Oriente y Occidente, bateando para muchos lados al mismo tiempo. O sea, yo en síntesis te podría decir que la política de Erdogan es una política eminentemente pragmática, oportunista, acomodaticia, ¿sí? Que se ha mostrado, por ejemplo, enemiga directa y abierta de la permanencia de Assad en el poder. Sin embargo, estaba con la hermandad musulmana en Egipto y por lo tanto está en contra del régimen actual de Al-Sisi en Egipto. Colabora ahora con los Estados Unidos en cuanto al combate al ISIS, porque también considera al ISIS una amenaza que le puede afectar. Y bueno, al mismo tiempo tiene con Israel una relación muy ambivalente, una relación en la cual en el discurso oficial y en las posturas públicas es profundamente crítico, descalificador de Israel, aunque eso no obsta para que tenga en la vida cotidiana relaciones comerciales, intercambios y toda suerte de contactos, no demasiado a lo mejor públicos, pero que finalmente hacen que la relación se mantenga a pesar de descalificaciones y de insultos mutuos. O sea, de hecho, por ejemplo, Turkish Airlines creo que tiene 15 vuelos diarios que parten del aeropuerto Ben Gurion hacia otros lugares, y esto es indicativo de que el nexo es fuerte, el nexo económico y comercial es fuerte, a pesar de que políticamente haya una especie de barrera muy fuerte, muy grande. El fenómeno ISIS, al parecer, tiene como que sucursales establecidas en diferentes lugares del mundo musulmán, no solamente en el mundo árabe. O sea, ISIS, su ideología, hay que recordar que ISIS es una ramificación de Al-Qaeda que se escindió de Al-Qaeda, ¿sí? Porque llegó un momento en que Al-Qaeda no era lo suficientemente radical como para el gusto de los militantes de ISIS. Y bueno, ISIS efectivamente tiene a Boko Haram en Nigeria como uno de sus brazos, o uno de sus, podría decir, de sus hijitos, ¿no? De sus sucursales, y más o menos como que funcionan con la misma dinámica esta de aterrorizar poblaciones, secuestrar niñas, secuestrar mujeres, hacerse de recursos mediante rescates, mediante saqueo, mediante botines de guerra. Sí, efectivamente, ahora creo que en muchos otros lugares del mundo musulmán han estado apareciendo ese tipo de células también, inspiradas por este ejemplo, además de este caso que preocupa tanto a los europeos y a los americanos, de población europea y población norteamericana, de jóvenes sobre todo, que se ven atraídos por esta no sé, este glamour del radicalismo fanático islámico, y que se van a militar en esas filas en especies de misiones sagradas que les compensan probablemente carencias personales en su vida. Podremos ver dentro de poco que el mapa completamente cambia a ver una división en pequeños estados, en cierta manera triviales, como fue como fue en Yugoslavia en un momento dado, como una solución a todo este conflicto. No, todo esto es demasiado complicado y confuso. Nada más una observación acerca de algo de lo que dijiste. O sea, si bien tradicionalmente, sobre todo en las primeras décadas de existencia del Estado de Israel, hubo una homogeneidad en cuanto a la actitud del mundo árabe hacia Israel, eso ya no es vigente en la actualidad. O sea, creo que esto de lo que he venido hablando en esta parte de la sesión no tiene que ver grandemente con Israel. O sea, todo esto que sucedió en Egipto, que sucedió en Túnez, que sucedió en Libia, que sucedió en Siria, que está pasando en Yemen, que está pasando en Irak,
todo esto son, procesos que son producto de problemáticas internas en las cuales Israel no tiene vela en el entierro, ¿sí? Ahora, esta homogeneidad de antagonismo del mundo árabe hacia Israel es una homogeneidad que se rompió desde 1979, cuando Sadat firmó la paz con Israel, y que después se va a fracturar todavía más cuando Jordania firmó una paz con Israel, y actualmente cuando se sabe que buena parte de los países del Golfo Pérsico, que son Arabia Saudita y los Emiratos y todos estos, que están por acá, ¿sí? Que ya tienen ahora una actitud de, si bien no abiertamente amistosa, pero ha cesado de ser abiertamente beligerante porque tienen muchas afinidades políticas con Israel que a veces las dejan ver sutilmente, a veces no las revelan, pero en general como que una parte del mundo árabe ha atenuado su hostilidad hacia Israel en función de procesos particulares que ha tenido cada quien. Quería retomar dos puntos. Uno, cuando se habla de que es cierto, de que los grupos yihadistas y antes los grupos islamistas, o los grupos islamistas, los grupos yihadistas quieren basar la sociedad en la Sharia. En realidad, Túnez es un ejemplo, no es el único. Constitucionalmente, la Sharia es la base constitucional de la legislación, tanto en la constitución anterior de Túnez como en la constitución que se redactó en el 2012, me parece. Y entonces es un poco como cuando en Europa puede haber países con una religión oficial, ¿no? La propia constitución, por poner un ejemplo de Irlanda, empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es un poco lo que uno hace, ¿no? Cómo desarrolla esa idea constitucional previa en la plasmación real. Túnez, por ejemplo, fue con Bourguiba ya en los años 50 el primero que estableció un estatuto particular para la mujer muy diferente. Y lo de la Sharia estaba ya ahí, era el artículo 2 de la Constitución tunecina. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Aparte de que Sharia, y esto es una precisión quizás un poco puntilista, no es exactamente ley islámica, no sería ley. La Sharia es las bases constitucionales de la ley islámica. Entonces, precisamente por eso es mucho más creativo. Y Túnez a mí me parece interesante porque ha tenido justo esa ambivalencia desde Ben Ali en el año 87, que es cuando tomó el poder, y antes, de dar una de cal y otra de arena. Había un comité bastante fantasmagórico, porque formaba parte del organigrama del Estado tunecino, de lucha contra el sionismo. Nunca se supo muy bien cuánto presupuesto tenía ni quién, pero ahí está. Y a la vez, siempre todos los años ha habido cantidades importantes de judíos, tunecinos y no tunecinos, que van a la gripa, a la sinagoga, que es la más antigua del Magreb, y sigue teniendo el mismo peregrinaje. Es similar a lo que nosotros los judíos entendemos en el judaísmo como halajá, ¿sí? O sea, es el sistema legal que norma la vida judía oficialmente, ¿sí? Legal religioso, ¿sí? Norma la vida judía. Y tanto hacia la Sharia como hacia la halajá existe siempre la posibilidad de las interpretaciones. Y esas interpretaciones pueden ser desde muy rígidas y estrictas y muy apegadas a una literalidad del texto que a veces resulta imposible de sostener, hasta posiciones flexibles que adaptan muchas de estas normas hacia situaciones cambiantes de la vida en cambio y en evolución, ¿sí? Entonces, para mi gusto, lo que ha sucedido en Túnez es que en Túnez, por circunstancias particulares, tal vez la dimensión de su territorio, de su población, etc., es que ha habido la posibilidad de seguir oficialmente apegados a la Sharia, o sea, como diciendo, esto forma parte de nuestra identidad y no podemos desentendernos de todo lo que significa la ley islámica o la Sharia, pero hay maneras siempre de encontrar salidas que permitan escapar de estas determinaciones de que la mujer debe de ser un objeto sexual y de servicio para el hombre, que nos permita salir de esta postura de que, etcétera, etcétera, ¿sí? Que igual sucede con la halajá en el caso judío. O sea, uno puede visualizar dentro de la conformación religiosa del pueblo judío en Israel o en las diásporas que esta halajá es presentada como vigente y como base para normativas que resultan en la práctica muy distintas, ¿sí?
O sea, en Israel uno puede encontrar, como en la diáspora, judíos ultraortodoxos, antisionistas, que en nombre de la halajá niegan la legitimidad de la existencia de Israel, como uno puede encontrar judíos ultranacionalistas, sionistas, que en nombre de la halajá descalifican a los otros y promueven un proyecto diferente. Entonces, quiere decir, esto es muy plástico, ¿no? En el caso de Túnez, la plasticidad que permite la interpretación ha conseguido que Túnez pueda relativamente salvarse de estos extremismos. El tema de Estados Unidos es todo un gran tema como para una sesión concreta. Simplemente en relación o con relación al caso sirio, yo te diría lo siguiente. Primero que nada, desde que Obama entró en la presidencia de los Estados Unidos, Obama llegó con una demanda de su propia sociedad de terminar o disminuir las guerras o las aventuras militares que Estados Unidos había iniciado en la época de Bush. O sea, básicamente Afganistán, básicamente Irak, ¿sí? Que le costó a los Estados Unidos una gran cantidad de recursos económicos, una gran cantidad de vidas humanas y además con resultados bastante deplorables, ¿no? Entonces, este desafío, este reto de intervenir en Siria de una manera directa, a la manera como se hizo en Irak, o como se hizo en Afganistán por otros motivos, o en Libia dentro del equipo de la OTAN, era algo que iba en contradicción con la tendencia que traía Obama de tratar de sacar las tropas norteamericanas del Medio Oriente y de tratar de impedir que nuevas tropas o que nuevas invasiones o nuevas aventuras militares empantanaran de nuevo a los Estados Unidos en guerras que estaban probando que no resolvían las cosas, porque eso también es un hecho real. O sea, que la intervención en Irak pues, ha mostrado hasta la fecha que finalmente la situación con Saddam y la situación ahorita, pues yo no sabría decir cuál de ellas es mejor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como que no era sensato para la administración de Obama el meterse en Siria. Ahora, claro que como gran potencia o como la mayor potencia o más poderosa potencia del mundo, tampoco podía desentenderse el caso sirio porque además hay muchos intereses suyos en la región. Entonces, como que la decisión que aparentemente tomó Estados Unidos respecto a Siria fue la de tratar de afirmar de una manera contundente de que se está en contra de que permanezca Bashar Assad en el poder porque ha sido un dictador que ha hecho esto y eso y eso y eso, y la democracia y los derechos humanos y todo eso. Y también lo de las armas químicas. Pero de ahí a tomar la decisión drástica y radical de intervenir directamente, pues hay una gran distancia. Entonces, como que la opción fue un abordaje intermedio, ¿sí? En el sentido de que tratamos de fortalecer a los grupos moderados que están luchando contra Bashar Assad, entrenándolos, dándoles recursos, o ahora bombardeando, pero sin intervenir directamente con tropas en el terreno. El problema con Siria ha sido que la oposición a Bashar Assad, moderada, la que se llama moderada, ha sido una oposición tremendamente fragmentada, que no ha podido cuajar en una organización realmente firme como para poder enfrentar. Hay uno que se llama el ejército sirio, el ejército libre de Siria, hay otros grupos, pero incluso ni siquiera se saben los nombres bien a bien, o si se saben los liderazgos, de estos liderazgos, son nombres que pasan bastante desapercibidos. Yo la verdad es que ni me lo sé. Cuando a veces escribo un artículo sobre Siria, pues busco a ver quién es el porque no son nombres que se manejen comúnmente dentro de la discusión. Entonces, esta posibilidad de que estos grupos moderados realmente sustituyan a Assad es absolutamente remota, ¿sí? En todo caso, una salida, pero digo, no sé cuándo se vaya a poder dar, sería, digamos, un gobierno en el que todavía permanecieran elementos del grupo de Assad, de los alawitas, junto con algunas caras nuevas como para presentar un proyecto que difiera de la dictadura previa, ¿sí? Porque ahí el problema en Siria es que los alawitas, que es una minoría, han sido los que han tenido el poder siempre, desde que el primer Assad tomó
en los años 70, en 1970 en poder. Entonces, ellos son el 8% de la población siria y sin embargo han sido los dueños del país. Y es un grupo que se agarra con uñas y dientes para no salir de ahí y que además los rusos apoyan e Irán apoya también. China no tiene grandes intereses por lo pronto en la región, tiene más intereses en ciertas zonas del norte de África como Sudán, a donde sí efectivamente sí se alimenta del petróleo sudanés y a cambio les da armas, pero en el caso de Siria un poco sigue la línea rusa. El tema del G5+1 que dio lugar a la firma del acuerdo era básicamente el no desarrollo de armamento nuclear, cómo controlar lo del uranio, el plutonio, las centrifugadoras, la vigilancia de los inspectores, etcétera, etcétera, pero no incluyó el asunto de fomento al terrorismo. Y eso muchas veces en las declaraciones de Obama o de John Kerry ha sido establecido de manera clara. O sea, lo que hicimos fue firmar sobre cuestión nuclear. No hay compromiso de Irán, por desgracia, en otros sentidos, pero por lo pronto este es un paso que era necesario. Esa es la postura de quienes firmaron con Irán. ¿Sí? Ahora, Irán, por otro lado, tiene una larga tradición de apoyo al régimen de Bashar al-Assad, porque los alawitas constituyen una rama del chiismo y los iraníes son chiitas, y también pues los iraníes apoyan al Hezbollah en Líbano, que también es la población, o sea, es el grupo armado y político de la población chiita libanesa. Entonces, en ese sentido, hasta este momento, Irán sigue leal a sus compromisos previos o a sus posturas previas, ¿sí? O sea, el acuerdo no tuvo que ver, o no, ¿cómo se dice? No obligaba el acuerdo a Irán a abandonar sus alianzas y sus apoyos a esas agrupaciones. Ahora, por eso es que continúa este respaldo de parte de Irán a Bashar al-Assad, como continúa el respaldo a Hezbollah. Ahora, lo que no sabemos bien a bien, pero yo no lo puedo vaticinar ni nadie más ahora, es hasta qué punto Irán podrá moverse hacia otras posturas en la medida en que las sanciones y el bloqueo hagan que Irán tenga otra posición dentro del concierto internacional. Igual sigue con las mismas posturas, igual modifica, o sea, es algo que no creo que se pueda saber por lo pronto, ¿sí? Ahora, fue invitado a Viena hace una semana, no el viernes que acaba de pasar, hace 10 días, hubo en Viena una reunión para tratar de discutir la crisis en Siria. Y hubo como 20 países que asistieron los rusos, asistieron los americanos, asistieron los europeos, asistió Irán, que es una de los primeros eventos en el cual Irán es recibido en una discusión de este tipo, ¿sí? Para discutir. No salió absolutamente no es por lo pronto nada de toda esa reunión, porque además las partes sirias no fueron invitadas. Pero esto yo creo que es una señal de que la firma del acuerdo es una especie como de pasaporte o de puente para que Irán pueda reintegrarse a comunidad internacional en foros como estos, cuando antes había un boicot total a causa de su rebeldía nuclear, que no sabemos si efectivamente la abandonó o no. El tema de Israel. Israel vive hoy una crisis en la medida en que se habla de una tercera intifada como denominación de lo que está sucediendo ahorita, aunque haya quien discuta de si realmente esto se constituye o no una intifada o va a desembocar en una intifada. Y creo yo que esta ola de violencia que se ha estado registrando en estas últimas semanas era muy esperable, o sea que no había grandes posibilidades de que la situación aguantara mucho tiempo sin que se registrara de algún modo una turbulencia grave como la que ya se está empezando a ver, ¿sí? O sea, yo creo que independientemente de todo este panorama regional, Israel tiene ya bastantes años ahorita en una situación
de estancamiento y de parálisis con relación al tema de la cuestión palestina. O sea, sabemos que existe todavía esta situación de Cisjordania ocupada con autonomía palestina en determinadas ciudades y zonas, de Gaza en manos del Hamas, pero sin presencia directa del ejército israelí y de población israelí, pero sitiada y bloqueada. Y entonces, en ese sentido, este proyecto que dentro de la comunidad internacional se presentó como el proyecto central de creación de 2 estados para 2 pueblos, o sea, más bien de creación del Estado palestino para llegar a la solución de 2 estados para 2 pueblos, se haya convertido en una especie de utopía que no tenía ningún viso de estar subiendo ningún escalón para concretarse. A partir de, sobre todo de la toma del poder de Netanyahu, ¿sí? Después de que Olmert tuvo que renunciar y hubo nuevas elecciones, que ya Netanyahu tiene ahora prácticamente 7 años como primer ministro, ha habido una parálisis en el proceso de paz, en cualquier proceso de paz que se pueda haber pensado. O sea, realmente la situación se quedó congelada, se quedó estancada, no sé, bajo la convicción de que si las cosas se podían arreglar solitas sin moverse y mantener un status quo como el actual hasta la eternidad. Pero el caso es que finalmente, con el lapso de las negociaciones que impulsó o que impuso casi por la fuerza John Kerry hacia las 2 partes, que fueron negociaciones en donde, para decirlo en términos mexicanos, todo fue darse a tole con el dedo, ¿sí? Y no se llegó absolutamente a nada, pues las cosas se han mantenido sin avance en cuanto a la posibilidad de solución de la cuestión palestina y de la necesidad de la existencia de un Estado palestino, no solamente para la satisfacción legítima de las aspiraciones palestinas de independencia, sino también para que Israel se salve, ¿sí? Para que Israel se salve de convertirse en un Estado binacional en donde la mayoría judía se pierda y por lo tanto deje de ser judía, o para que se salve también de convertirse en una entidad no democrática en donde a final de cuentas la revoltura de la población haga que esto sea un solo Estado en donde, si no se le dan derechos de igualdad y políticos a las masas palestinas que viven allí, se trataría de un Estado tipo apartheid y no democrático. Entonces, la necesidad de avanzar en el tema de la solución a la cuestión palestina es no solamente por los palestinos y por sus reivindicaciones legítimas, sino para salvar a Israel de dejar de ser lo que nosotros hemos siempre pensado que es Israel o que debe de ser Israel, ¿sí? Ese es el gran desafío. Ahora, por desgracia, en estos últimos años no ha habido avance alguno. Esto se convirtió en una bomba de tiempo que está estallando con estas oleadas de violencia y las perspectivas, para mi gusto, no son nada optimistas al respecto. No son nada optimistas porque hoy por hoy tenemos todos los factores en contra. O sea, por un lado está un Hamas intransigente que sigue teniendo en su programa oficial esta consigna de destruir al Estado de Israel para crear en todo el área una Palestina árabe y musulmana. Está un presidente Mahmoud Abbas de una autonomía palestina que constituyó, yo creo, ese es mi parecer, un interlocutor que era capaz o que hubiera sido capaz de llegar a un acuerdo, pero que está sumamente debilitado porque a lo largo de todos estos últimos años no se le ha dado ninguna ganancia que lo pueda fortalecer ante su propia gente. Y está por otro lado un gobierno israelí que es hoy por hoy el gobierno más radical y ultraderechista que haya existido nunca en Israel. Dentro de este gobierno podemos decir que probablemente el 70 o el 80% de los miembros que integran este gobierno, de los partidos, de los ministros, etcétera,
son partidos que o son antagónicos a la creación del Estado palestino o son totalmente pasivos, en el mejor de los casos, con relación a moverse hacia conseguir la creación de ese Estado palestino para poder dividir las casas y divorciar a las poblaciones. Entonces, en ese sentido, creo que no estamos ante un panorama en absoluto prometedor. O sea, creo que lo que se está viendo ahorita, y me preocupa muchísimo, es el germen de una futura guerra civil con mayor amplitud. ¿Por qué? Porque no hay división, porque no existe Estado palestino y porque existen del Mediterráneo al Jordán, viven allí prácticamente 6 millones de judíos y 6 millones de árabes, ¿sí? Que de no encontrar salida política y diplomática a la situación actual, probablemente van a desembocar en una confrontación que va a ser una multiplicación exponencial de la violencia que estamos viviendo. A partir del gobierno de Netanyahu en adelante, no ha habido de parte del gobierno israelí una voluntad de llegar a un acuerdo. O sea, todo ha sido, como dicen, pasos arrastrados, o como se dice en inglés, food dragging, o algo así. O sea, de estar como que haciendo como que sí, pero en la realidad no, ¿sí? Ese es realmente lo que pienso, porque finalmente Israel en este caso es el poderoso, el que tiene posibilidad de comenzar con las concesiones, de detonar un proceso de negociación en donde le diga que estoy dando eso a cambio de lo otro. Y sin embargo, en los gobiernos de Netanyahu ha habido posturas que han constituido barreras para evitar seguir negociando. Por ejemplo, esta exigencia de que Mahmoud Abbas reconociera a Israel como el Estado del pueblo judío, ¿sí? Y bueno, con este pretexto de que Mahmoud Abbas no se atrevía a decir esto porque esto le significaba un gran problema interno, Netanyahu decía: yo estoy libre de negociar. Ahorita, curiosamente, Netanyahu vuelve a decir que sí está dispuesto a negociar sin precondiciones. Ahora es muy curioso, ¿por qué antes ponía esa condición y por qué ahorita no la pone? ¿Sí? Pues ahorita el tiempo cambió, porque ahora es otra la situación. O sea, el Estado palestino tiene reconocimiento tal vez simbólico dentro de la comunidad internacional, ¿sí? En Naciones Unidas ya se hizo su bandera y todo eso, pero en la práctica no existe como Estado independiente. Entonces, en la práctica, pues sigue teniendo el problema de manejar su situación cotidiana en función de lo que vaya decidiendo la administración israelí, ¿sí? Si por aquí sí puedes pasar, si por acá no, si hay retenes, si hay muros, si hay esto o lo otro. O sea que realmente pasaría lo que está pasando. Por desgracia, para mi gusto, cada vez en la sociedad israelí como conjunto se ha movido mucho más hacia la derecha. O sea, yo creo que 7, 8 años de gobiernos de la derecha, cada vez más de ultraderecha, que obviamente tienen la ventaja de ser los mayores controladores o proyectadores de la información y de los valores y de la comunicación, aunado a la frustración de muchísimos israelíes por tantos años en que no se ha podido llegar a nada, ha dado lugar a que gente israelí que normalmente se ubicaba políticamente en el centro o en la centroizquierda se haya cada vez inclinado más hacia la derecha, ¿sí? Entonces creo que las voces de la izquierda, las voces de los que se manifestaron, por ejemplo, el sábado pasado, cuando el aniversario del asesinato de Rabin, que fueron 100.000 en Tel Aviv, que ese es el sector, digamos, entre Shalom Achshav y gente de Abodá, de lo que era el laborismo, ¿sí? Junto con voces como la de un presidente como Rivlin o como Shimon Peres, ¿sí? Son voces que, a pesar de que ahí se vieron en la plaza 100.000, sin embargo, dentro de la sociedad israelí y dentro de los círculos de poder de la sociedad israelí, ahora tienen muy poco espacio. O sea, de hecho, los ministerios más importantes están en manos de partidos que son derecha extrema. Digamos, por ejemplo, el ministro de Educación, que es Bennett, Abaita Yehudi, pues es un hombre que lo que representa es fundamentalmente los intereses de los colonos de los asentamientos, ¿sí?
Y en ese sentido, si él es el ministro de Educación, uno puede imaginar las políticas educativas que puede tratar de imponer, ¿sí? O sea, con un discurso obviamente legitimador de todo ese proyecto, de seguir poblando, de seguir colonizando. Entonces, como que la población se ha ido inclinando hacia allá. A mí me parece, por ejemplo, muy alarmante que la semana pasada se hizo una encuesta en Israel en donde se le preguntó a una muestra representativa de quién creía que era el personaje político con más capacidad para manejar esta crisis que se desató ahorita con la violencia. Y 70% respondieron que Lieberman. O sea, Lieberman, que es un político que está todavía más a la derecha que Netanyahu, ¿sí? Lo cual te indica la temperatura que existe en Israel socialmente hablando, ¿sí? Y eso es lo que a mí me parece tremendamente preocupante, ¿sí? Me parece muy preocupante. Digo, hay situaciones como, por ejemplo, el hecho, ayer no sé si a alguien le tocó de casualidad ver en Excelsior, en la sección cultural, venía en la última página una información que ahorita chequé que estaba ya también en Ynet y todo esto, de que Amos Oz, con toda la respetabilidad que tiene, acaba de anunciar, o más bien se acaba de filtrar que Amos Oz advirtió ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores en Israel que él no está dispuesto ya más a participar internacionalmente en eventos culturales promovidos por las embajadas de Israel en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Como una forma de muestra, de protesta y de no solidarizarse, obviamente, con el gobierno. Dice, por supuesto que estoy en contra del movimiento del BDS, que es el boicot y desinversión y sanciones a Israel, no me adhiero a eso, pero yo personalmente, en vista del carácter que está tomando la política israelí en este momento, no estoy dispuesto a seguir funcionando como intelectual que represente a Israel en eventos organizados por el gobierno de Israel fuera de Israel. Y estos, para mí son toques de alarma muy claros, que tal vez sea un poco incómodo decir en estos espacios, y que me cuesta mucho trabajo al platicar con la gente de mi comunidad, porque realmente siento como que un dilema muy fuerte entre la necesidad de hacer conciencia de que las cosas se están yendo por un camino muy, muy negativo, y por otro lado, pues como que toda esta solidaridad que justamente debemos de mantener permanentemente ante lo que es el proyecto central del Estado de Israel. Pero creo que hay que tener muy claro ahorita que una cosa es el Estado de Israel, la legitimidad de su existencia, su necesidad y todos los valores positivos que ha desarrollado y ha encarnado y sigue encarnando hasta la fecha, y la otra cosa es la crítica a un gobierno determinado de Israel que para mi gusto está llevando al país a un aislamiento total a nivel internacional y a una situación muy difícil. De hecho, mañana se reúne Netanyahu con Obama, ¿sí? Y algo que está dentro de la canasta de la discusión es la aprobación del nuevo paquete de ayuda que anualmente se tiene que refrendar de Estados Unidos a Israel. Lo que dicen los analistas es que este paquete, que incluye decenas de billones de dólares, es un paquete que probablemente va a estar en riesgo en esa magnitud debido a toda la crispación y la fricción que existe entre la administración israelí y la administración americana. Y yo creo que Israel tampoco se puede dar el lujo, como país chiquito que es, de enemistarse con todo el mundo y de pensar que puede salir adelante sin colaboración y sin respaldo de nadie. ¿Sí? Siendo realista. O sea, yo creo que con un gobierno como el actual, el margen de maniobra es poco, pero sí existe la posibilidad de que la crisis, la presión y la sensación de que el agua está llegando al cuello hagan reaccionar a algunos de los miembros del gobierno israelí como para darse cuenta de que si bien es necesario prevenir la violencia mediante medidas concretas, desde más vigilancia y más policías o más soldados o más barreras o más lo que sea, al mismo tiempo creo que ya les está llegando un momento para darse cuenta de que tienen que proponer una iniciativa diplomático-política que empiece a romper el círculo vicioso de la violencia actual. Hay, por ejemplo, una propuesta de un hombre que se llama Ami Ayalon, que él es un ex jefe de la Shin Bet, ¿sí? Alguien que estuvo
en todo el sistema de inteligencia israelí de vigilancia. Ami Ayalon, que fue uno de los 6 del Gatekeepers, no sé si algunos de ustedes vieron el documental de Gatekeepers, que es un documental que se los recomiendo, ojalá lo puedan conseguir, que vale mucho la pena, en donde son 6 ex jefes de la Shin Bet que son entrevistados acerca de cómo ven al país y qué piensan a futuro, ¿sí? Bueno, Ami Ayalon es uno de ellos. Él lo que dice ahorita dice, no estoy, digo, sé que la situación no está como para un gran breakthrough, como dicen en inglés, en donde de repente ahorita se sientan a negociar. O sea, eso, dadas las circunstancias, es imposible. Dice, pero la administración israelí, o el gobierno israelí, podría comenzar a dar válvulas de escape que eventualmente abrieran un horizonte político si toma ciertas medidas que consisten en declaraciones y que consisten también en actos concretos de cambios en la manera de manejar las cosas. Por ejemplo, declarar que oficialmente que la solución de 2 estados sigue siendo la solución aceptada a la cual se dirige el gobierno de Israel, porque eso ya no está claro. Netanyahu ha dicho a ratos que sí y a ratos que no. Antes de las elecciones dijo por un momento que no, después de las elecciones, cuando ya ganó, ya volvió a decir que sí. Entonces, clarificar ante el mundo y ante la calle árabe y Palestina cuál es la posición con relación a 2 estados para 2 pueblos y decir si se está comprometido o no. Hacer un enunciado respecto a la política con relación a los asentamientos. ¿Van a crecer los asentamientos o los vamos a congelar? Diga si los van a congelar con objeto de discender o no discender. Tomar medidas concretas que de alguna forma alivien algunas de las injusticias con las que vive, por ejemplo, la población árabe de Jerusalén. Porque la población árabe de Jerusalén, que son 300.000 árabes, es una población que, a pesar de que está anexada a Jerusalén Oriental, a Israel, es una población que, sin embargo, tiene un estatus diferente al resto de los habitantes de Jerusalén. No son árabes israelíes, tampoco son árabes de los territorios. Son residentes permanentes, pero no son ciudadanos completos. Y en ese sentido no tienen posibilidad de votar en elecciones generales, solamente municipales, y han tenido toda una serie de inconformidades en cuanto al manejo de sus presupuestos, de las confiscaciones de tierras que les hacen, de los permisos para la construcción. O sea, tratar de comenzar a aflojar muchas de las medidas radicales fuertes que han estado presionando hacia la violencia. Ese es el consejo de Ami Ayalon.